Imagina un continente perdido en el confín del mundo, cubierto por una capa de hielo tan espesa que parece ocultar los secretos más profundos de la Tierra. La Antártida, ese vasto territorio blanco y silencioso, ha sido el escenario de innumerables leyendas, civilizaciones antiguas enterradas bajo el permafrost, bases nazis escondidas en cuevas glaciares y hasta portales que llevan a mundos subterráneos llenos de vida desconocida. Pero, ¿qué pasa si te revelo que, más allá de estas fantasías, hay una realidad científica que redefine nuestra comprensión del planeta? Quédate conmigo hasta el final, y no solo desentrañaremos el mito del continente prohibido, sino que descubrirás cómo la ciencia real supera cualquier conspiración, ofreciéndote un viaje fascinante por el pasado y el futuro de la humanidad. La Antártida no es un simple páramo helado, es un tesoro geológico y biológico que nos conecta con la historia profunda de la Tierra. Este continente, el quinto más grande del mundo, con una superficie de casi 14 millones de kilómetros cuadrados, se extiende alrededor del Polo Sur, aislado por el Océano Austral, cuyas corrientes frías lo convierten en un lugar casi inalcanzable. Desde el siglo XIX, exploradores como James Cook y Roald Amundsen soñaron con pisar sus costas, pero fue en el siglo XX cuando la humanidad comenzó a desvelar sus enigmas. Hoy, ¿por qué nos importa tanto? Porque bajo sus glaciares, que alcanzan hasta 4 kilómetros de espesor, se preservan registros climáticos de millones de años, clave para entender el calentamiento global. Además, sus descubrimientos biológicos nos muestran formas de vida que podrían inspirar avances médicos y espaciales. Al final de este vídeo, llevarás no solo entretenimiento con toques de misterio, sino conocimiento sólido sobre cómo este rincón remoto influye en nuestra vida diaria. Primero, vamos a explorar el origen de su estatus como continente prohibido, un mito alimentado por su aislamiento y por tratados internacionales que regulan su uso. Todo comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias mundiales, exhaustas por el conflicto, miraron hacia la Antártida como un posible nuevo frente geopolítico. En 1946, Estados Unidos lanzó la Operación Big Jump, la mayor expedición naval de la historia hasta entonces, con 13 barcos, 23 aviones y más de 4.700 hombres bajo el mando del almirante Richard D. Byrd. Oficialmente, el objetivo era mapear el continente, probar equipo en condiciones extremas de frío y evaluar la viabilidad de bases aéreas, pensando en futuras operaciones en lugares como Groenlandia. Imagina el drama: tormentas polares que derribaron aviones, temperaturas de menos 50 grados que congelaban motores, y un continente que se revelaba hostil. El documental The Secret Land, narrado por actores como Robert Taylor y ganador de un Oscar en 1948, capturó estas escenas reales de rescates heroicos y aterrizajes forzosos. Pero las teorías conspirativas surgieron rápido. Algunos afirman que Byrd encontró bases nazis o incluso ovnis, basándose en supuestas declaraciones suyas sobre enemigos del más allá. En realidad, documentos desclasificados muestran que la misión fue un éxito logístico parcial, pero no hallaron nada extraterrestre, solo consolidaron la presencia estadounidense y pavimentaron el camino para la cooperación internacional. Esta tensión geopolítica culminó en 1959 con la firma del Tratado Antártico por 12 naciones, un hito de diplomacia que hoy involucra a 54 países. El acuerdo prohíbe estrictamente actividades militares, pruebas nucleares y explotación minera o petrolera, dedicando el continente solo a la ciencia pacífica. ¿Sabías que cualquier país firmante puede inspeccionar las bases de otros? Bases como McMurdo, Estados Unidos, con capacidad para 1.200 personas, o la rusa Vostok, a 3.500 metros de altitud, operan con esta transparencia, compartiendo datos sobre clima, oceanografía y astronomía. Por ejemplo, el telescopio South Pole permite observar el universo con claridad inigualable gracias al aire seco y estable. Este tratado surgió de propuestas fallidas, como la de Estados Unidos. En 1948 para poner la Antártida bajo tutela de la ONU, rechazada por países con reclamos territoriales como Argentina, Chile y el Reino Unido. En cambio, optaron por la neutralidad, un raro oasis de paz en un mundo dividido. Sin embargo, este control estricto alimenta mitos. Vídeos virales hablan de zonas prohibidas donde drones son derribados por militares secretos. La verdad es más prosaica. Las restricciones son por seguridad ambiental,
para proteger ecosistemas frágiles, y cualquier turista o científico puede visitar con protocolos adecuados. ¿No es irónico cómo la protección genera sospechas? Ahora, adentrémonos en las expediciones nazistas, otro pilar de las conspiraciones antárticas. En 1938 a 1939, la Alemania nazi organizó la expedición Schwabenland, enviando un barco con hidroaviones para reclamar Neuschwabenland, una región costera. Lanzaron banderas con esvásticas y mapearon 6 medianoche a 0 kilómetros cuadrados, pero fue una misión simbólica, no una invasión. Teorías locas sugieren que construyeron bases subterráneas con tecnología avanzada, quizás aliada a la mítica Sociedad Brill, que creía en energías cósmicas y razas arias puras en el interior de la Tierra. Algunos incluso dicen que Hitler planeaba refugiarse allí postguerra, o que ovnis nazistas, los famosos platillos voladores, operaban desde cuevas glaciares. Después de 1945, operaciones aliadas como la Ig-Jump supuestamente buscaron estos escondites, pero no encontraron nada, ni búnkers, ni discos voladores. Historiadores lo atribuyen a propaganda nazi para intimidar enemigos, similar a como los aliados exageraban sobre Wunderwaffen. Un ejemplo curioso, el almirante Donitz mencionó un oasis inviolable en el hielo, pero se refería a Noruega, no a la Antártida. Estas historias persisten porque el nazismo fascina, pero la ciencia las desmonta. Perforaciones y radares no muestran anomalías artificiales. Aún así, ¿quién no se estremece imaginando un submundo nazi bajo el hielo? Otra pieza clave de este rompecabezas son las supuestas pirámides y anomalías geológicas que encienden la imaginación. En 2016, imágenes satelitales y de drones revelaron formaciones triangulares en las montañas Ellsworth, con caras lisas que parecen obra de antiguos constructores. Viralizaron como evidencia de una civilización prehistórica o extraterrestre, quizás conectada a Atlántida. Pero geólogos las clasifican como nunatags, picos rocosos expuestos sobre el hielo, esculpidos por erosión eólica y glacial durante millones de años. El término viene del Inuktitut, lengua de los pueblos árticos, y describe cómo el viento a 300 km por hora pule la roca en formas geométricas. Similarmente, el mapa de Piri Reis de 1513 muestra una costa antártica libre de hielo, que conspiracionistas ven como prueba de conocimiento perdido de una era preglacial. Expertos, sin embargo, lo explican como una superposición accidental de mapas sudamericanos, ya que el hielo antártico se formó hace 34 millones de años, cuando los humanos ni existían. Otro caso. En 2020, un anillo en el hielo de la bahía de Weddell fue un iceberg tabular natural, no una base secreta. Estas descubiertas nos enseñan sobre geología dinámica. La Antártida no es estática, tectónica de placas la mueve 2 centímetros al año. ¿No es más emocionante saber que la naturaleza crea misterios sin necesidad de intervención humana? Sigamos con la teoría más audaz, la Tierra hueca, un concepto que transforma la Antártida en puerta de entrada a un mundo interior. Propuesta en 1692 por Edmond Halley, el astrónomo del cometa, sugería que la Tierra es una esfera hueca con capas internas habitables, iluminadas por un sol central, explicando auroras boreales como escapes de gases. Leyendas globales la respaldan. En mitos hindúes, Agartha es un reino subterráneo de sabios. En folclore nórdico, elfos viven bajo montañas. En el siglo XIX, John Clevesimmes impulsó expediciones al Polo Sur para hallar agujeros polares de 2000 kilómetros de diámetro. Libros como Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, 1864, lo popularizaron, describiendo un subsuelo con dinosaurios, océanos y civilizaciones. Esta idea influyó en la Sociedad Brill alemana de los 1920, que fusionó ocultismo con nazismo, creyendo en Brill como energía vital de arios internos. Hitler, fascinado, envió misiones antárticas en busca de entradas. Postguerra. Teorías afirman que nazistas huyeron allí en submarinos U-boat. Pero la evidencia científica es aplastante. Sismografías detectan ondas P y S que atraviesan un núcleo sólido de hierro, satélites como Grace mapean gravedad sin huecos, perforaciones como la del proyecto Moole confirman capas densas. Las auroras son partículas solares atrapadas en el campo magnético, no fugas internas. Aún así,
Películas como Godzilla vs. Kong, 2021, reviven el mito, mostrando cómo la ficción nutre nuestra curiosidad por lo imposible. Por último, centrémonos en las maravillas científicas reales que hacen de la Antártida un laboratorio vivo. Bajo el hielo, más de 400 lagos subglaciares bullen de vida. El lago Vostok, sellado 15 millones de años, reveló en 2012 bacterias extremófilas que usan metano para sobrevivir sin oxígeno, inspirando búsquedas de vida en Europa de Júpiter. En 2025, en Wilkes Land, un equipo internacional perforó 1.500 metros de sedimento marino, descubriendo una paisaje fósil de 30 millones de años. Valles fluviales de 120 kilómetros de ancho, colinas erosionadas por ríos antiguos y polen de palmeras, indicando un clima subtropical como la actual Nueva Zelanda. Usando radar de penetración terrestre, GPR, mapearon esta topografía preglacial, preservada desde antes de la gran congelación hace 34 millones de años. Otro hallazgo, los valles secos de McMurdo, sin nieve ni lluvia por 2 millones de años, simulan Marte, donde microbios sobreviven en criptoendólitos. Fósiles de dinosaurios como Cryoloposaurus, un terópodo de 190 millones de años, y bosques de helechos prueban que la Antártida fue parte de Gondwana, un supercontinente verde. Estos datos climáticos, extraídos de núcleos de hielo como el Epica Dome C, 800.000 años, predicen que el derretimiento actual podría elevar mares 58 metros, amenazando ciudades costeras. La Antártida no necesita conspiraciones, sus secretos naturales son suficientes para fascinar. En esencia, la Antártida teje un tapiz donde hechos científicos chocan con el imaginario humano. Mientras teorías hablan de nazis ocultos, pirámides alienígenas y tierras huecas, la realidad ofrece lagos vivos, paisajes ancestrales y alertas climáticas que moldean nuestro destino. Separar mito de ciencia no quita el encanto, al contrario, profundiza el respeto por este continente remoto. ¿No te deja reflexionando sobre cuán frágil y maravilloso es nuestro mundo? La Antártida nos recuerda que la verdad, a menudo, eclipsa la ficción. Si este recorrido por el continente helado te ha atrapado, suscríbete al canal para no perderte más aventuras como esta. ¿Cuál es la teoría conspirativa sobre la Antártida que más te intriga? Compártela en los comentarios. Y si buscas más misterios, mira nuestro vídeo sobre los enigmas de las pirámides mayas.